aquellos que se están conectando con nosotros y aún no son salvos, y pensando, mis queridos oyentes, en seguir con la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios para el inconverso? La voluntad de Dios es de que sea salvo y venga al conocimiento de la verdad. Y pensando en aquellos que aún no son salvos, quisiera ir a Isaías y deseo que me acompañen. Isaías capítulo 55 y el versículo 3. Solamente voy a leer dos textos por el tiempo. Isaías capítulo 55, versículo 3 es el primero. Dice: inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Y el otro versículo que tengo en mente es Mateo capítulo 11. Mateo capítulo 11, versículo 28. Mateo 11, 28. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. En este momento solamente quiero pensar en estos dos textos que he leído, y quisiera llamarle la atención, mi querido amigo, que es una exhortación de parte de Dios para usted que aún está sin Cristo, usted que aún está yéndose hacia la condenación, usted que ha escuchado vez tras vez el Evangelio, ha escuchado el llamado de Dios a usted, un llamado personal que le hace, pero que usted hasta ahora ha resistido a Dios, el Dios Todopoderoso, el Señor, el Creador de todas las cosas, el que nos ha dado vida. Desea nuevamente llamarle la atención e invitarle a usted hacia la salvación. Y yo veo en el texto de Isaías capítulo 55, versículo 3, los avances hacia el cielo, avances para ir a la eternidad con el Señor. Y por ello la primera palabra que yo miro allí en el versículo 3 es: inclinad vuestro oído. Inclinad. ¿Qué exhortación más grande hace el Señor a mi vida y a su vida? Cuando Él conoce mi naturaleza humana, que es egoísta, que yo por naturaleza soy orgulloso, por naturaleza soy vanaglorioso, soy prepotente cuando estoy sin Cristo, que quiero hacer las cosas a mi manera y que no le presto atención a Dios ni a lo que Él quiere decirme. Y me acuerdo, mi querido amigo, que mi vida sin Cristo era así. Y recuerdo que muchas veces me querían hablar de la palabra de Dios y que muchas veces querían invitarme a leer una porción bíblica. Y por mi orgullo, por mi arrogancia, porque yo me creía superior a los demás, yo les decía: no, ustedes están locos, están equivocados. Vayan y prediquen a otra persona. Yo no necesito eso. Yo sé que Dios existe. Dios está en el cielo. Yo creo en Dios, pero a usted no le creo. Usted es un mentiroso. Y algunos de ustedes también podrán haberse portado así con aquel que le quiere dar una voz de salvación. El Señor tuvo misericordia de mí, tuvo mucha paciencia y esperó el momento oportuno para darme salvación. Y recuerdo con nostalgia que ese tiempo hubiese sido el mejor para darle mi vida al Señor Jesucristo, que aquellas personas que me querían compartir su palabra era para que yo sea salvo, para que no haga nada
indebido en mi vida, para que no tenga dolores de cabeza, pero para que yo entregue mi vida al Señor Jesucristo. Y lastimosamente en ese tiempo, por mi orgullo, por todo mi corazón malo y perverso, no quise escuchar. Pero yo le ruego a usted, mi querido amigo, que preste atención hoy, porque el Señor desea hablarle a su corazón. El Señor desea que usted hoy tenga vida eterna. Inclinad vuestro oído, y qué importante es humillarse delante de Dios, reconociendo que yo soy un vil pecador, que necesito su favor, su ayuda, que necesito que Él me ayude en mi vida, porque yo he llevado una vida distinta y vacía sin Él, que he hecho cosas muy desagradables y que me estoy yendo a la ruina eterna, a la condenación eterna. Pero Él me está enviando hoy nuevamente un salvavidas para que yo pueda dejar mi orgullo y me pueda inclinar a Él, humillarme por completo. El inclinarme me permite reconocer que estoy sin Dios, que estoy a la deriva, que me hace falta algo y que lo necesito con urgencia, que no lo puedo conseguir por mí mismo, eso que me hace falta. Y quisiera pensar, mis queridos oyentes, en aquel hombre que era joven y rico, que tuvo un encuentro con el Señor Jesucristo, y el Señor Jesucristo le dice: una cosa te falta, ven, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y ven, sígueme. Lastimosamente, este hombre rico, joven, se fue triste porque tenía muchas posesiones. ¿Qué es lo que te impide a ti venir hoy al Señor Jesucristo? ¿Qué hay o qué tienes tú para que te impida venir a Cristo Jesús hoy tal como estás? Hay una cosa que te hace falta en tu vida, y esa cosa, o mejor, esa persona se llama Cristo Jesús. Hoy el Señor desea darte salvación, y una de las primeras razones que debes hacer, o de las primeras cosas que debes hacer, es humillarte delante de Dios, reconocer que le has fallado a Él, que lo has ofendido, que has hecho lo malo delante de Él y que tus pecados han hecho división entre Dios y tú. Pero también la segunda cosa que yo veo allí en el versículo 3 del capítulo 55 de Isaías es la insistencia de Dios al llamado que te hace. La invitación de Dios hoy nuevamente, si aún lo has rechazado, es: venid a mí. No hay otra persona que te esté llamando, solamente está allí el Señor, tú y el Señor. Y recibe este llamado porque es un llamado urgente. Me acuerdo en el grupo de nuevos, cuando nos reuníamos los domingos, cuando teníamos la reunión en los domingos, les preguntaba a aquellos integrantes del grupo: ¿ya eres salvo? Y yo creo que ellos lo recuerdan también. ¿Ya eres salvo? Algunos decían: no, todavía no. Hay otros que decían: yo creo que sí, yo creo que ya soy salvo. Y otros se quedaban callados sin decir ni sí ni no, dudando. Y la misma pregunta te hago hoy: ¿ya eres salvo? ¿Ya has escuchado el llamado de Dios? Venid a mí. ¿Ya has ido a Dios tal como estás y has entregado tu vida a Cristo Jesús? Espero que sí. Y me da dolor mirar a cuántas personas han sido llamadas por el Señor y cuántos han pasado a la eternidad
sin haber aceptado su llamado. Qué triste es pensar que aquellas personas tuvieron la oportunidad allí, el Señor dándoles la salvación allí, pero ellos por su arrogancia, por su corazón lleno de pecado, porque no querían dejar su vida, lo rechazaron, le dijeron: no iremos, no nos vamos contigo, no nos vamos hacia ti, mejor queremos seguir viviendo nuestra vida en este mundo que es muy buena. Pero lastimosamente su eternidad la pasarán en condenación. Y no quiero que tú pases a la eternidad para irte a una condenación. Mejor escucha el llamado, la insistencia de Dios a ti: venid a mí. Pero también el Señor te da la instrucción. Dice el versículo 3: oíd y vivirá vuestra alma. Dos cosas que debes hacer con total diligencia el día de hoy: oír la voz de Dios y obedecerle a Dios. Y me acuerdo de lo que dice el Señor Jesucristo en Juan capítulo 5, versículo 24. De cierto os digo, de cierto os digo. Se lo voy a leer mejor para que usted pueda escucharlo de la misma boca del Señor Jesucristo. Juan capítulo 5, versículo 24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Mire la importancia de oír con diligencia, de prestar atención a lo que Dios le está queriendo decir a su corazón. La palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. El Señor desea darte hoy salvación, desea darte hoy vida eterna, pero primero debes seguir la instrucción del Señor, oír al Señor y obedecer al Señor. No es en tu propia voluntad como deseas llegar al cielo. No es con tus propias obras como Dios te va a abrir el cielo. No es de esa forma, es según la voluntad de Dios, y Él desea que tú, si aún estás en Cristo, tú que te estás yendo a la condenación eterna, abras tu corazón al Señor y puedas oír lo que el Señor Jesucristo quiere darte, pero también creerle a Dios. No es solamente creer en Dios, es creerle a Dios, vivir para Dios conforme a su voluntad. Él te está haciendo el llamado, la insistencia. Debes humillarte delante de Él. Debes oír las palabras de vida eterna, y eso fue lo que le dijo el apóstol Pedro al Señor Jesucristo cuando muchos estaban apartando del Señor, se estaban yendo hacia su vida anterior, y el Señor les hace la pregunta: ¿queréis acaso iros vosotros también? Y el apóstol Pedro le dice al Señor Jesucristo: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y aquel que tiene palabras de vida eterna es el que vino a dar su vida en rescate por ti. Aquel que vino a este mundo a buscar y a salvar lo que se había perdido. Aquel que vino a dar su vida allí en la cruz del Calvario por ti. Hoy, mi querido oyente, el Señor te hace nuevamente la invitación: venid a mí, oíd lo que Él te quiere decir.
y obedeced a lo que Él te está mandando que hagas. Arrepentíos y convertíos. Arrepiéntase de sus pecados. ¿Por qué? Porque sus pecados lo han apartado de Dios. Y conviértase a Cristo, el cual murió por nuestros pecados, el justo que pagó por nosotros los injustos, para llevarnos a Dios. Pero también puedo mirar en Isaías capítulo 55, versículo 3, la introducción a la eternidad. ¿Dónde estarás tú en la eternidad? Esa es otra pregunta que yo quiero que tú te la lleves en tu corazón. ¿Dónde estarás tú en la eternidad? ¿Estarás con Cristo Jesús en el cielo o estarás sin Cristo en el infierno, en la condenación? Porque infierno existe. No es como algunas personas que dicen que el infierno es este mundo. No, la palabra de Dios habla del infierno y el mismo Señor Jesucristo habló del infierno. Allí es donde será el llanto y el crujir de dientes para aquellas personas que rechazaron a Cristo Jesús cuando tuvieron la oportunidad de venir a Él y lo despreciaron. La introducción para entrar en el cielo. Versículo 3 de Isaías 55 dice: y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Aún el Señor tiene misericordia de cada uno de nosotros. Aún el Señor no nos está pagando conforme a nuestros pecados. Su gracia la está llevando a ti el día de hoy para que puedas ser alcanzado por la gracia, para que seas reconciliado con Dios por medio de Cristo Jesús. Y en este versículo del capítulo 55 de Isaías, está hablando el profeta Isaías a una nación dura, a una nación que se había rebelado en contra de Dios. Y en Mateo capítulo 11, versículo 28, es el Dios mismo que se hizo hombre, se manifestó en carne y vino a este mundo, y ahora está hablando a personas que tienen el mismo corazón, un corazón igual que las de la antigüedad, un corazón duro, un corazón egoísta, un corazón orgulloso, pero le hace la misma invitación: venid a mí. Quisiera pensar, mi querido oyente, que hoy sea el día de salvación para ti, que hoy puedas doblar tus rodillas, y no solamente tus rodillas, sino tu corazón delante de Dios, puedas pedirle perdón por todo lo que has hecho, puedas pedirle misericordia como aquellos hombres que estaban enfermos, que estaban paralíticos, que tenían lepra. Señor, ten misericordia de mí. Y el mismo Señor, el que te quiere dar salvación, tiene misericordia de ti y vendrá a ti cuando tú vayas a Él. Hoy es el día de salvación para ti. Hoy es el día en el cual tú puedes estar incluido en aquellos que se van para el cielo, y que tu nombre debe estar escrito en el libro de la vida. ¿Qué impide que tú vengas al Señor Jesucristo? Tal vez tu trabajo, tal vez tu ocupación, tal vez tus ocupaciones, tus riquezas o tu pobreza. Tal vez lo que hay en tu corazón no te permite llegar al Señor Jesucristo. Pero mira en la condición en la que estás cuando Cristo te dice: venid a mí. Mateo capítulo 11, versículo 28 dice: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar.
Cada uno de los seres humanos está trabajado, pero no está hablando del trabajo físico, no está hablando del trabajo intelectual, está hablando de un trabajo y una carga que tiene el ser humano por sus pecados, por los pecados que está cometiendo y que seguirá cometiendo sin Cristo. ¿Por qué? Porque su vida está vacía, porque su vida no le haya sentido, porque su vida le está viviendo desenfrenadamente en este mundo. Y si esa es tu condición, el Señor te está invitando, tal como estás, a Él. Venid a mí. Y qué importante es de que tú aceptes la invitación. Una invitación tan especial para el vil pecador como tú y como yo. Una invitación que viene desde el cielo a este hombre terrenal para salvarme de la condenación eterna y darme entrada al cielo. Acepta hoy la invitación que te hace el Señor Jesucristo. Venid a mí. Si estás cargado, si estás trabajado, si ya no quieres seguir viviendo, cuando tu vida te pesa, cuando tus pecados te han hecho doler tu corazón, es tiempo de que hoy entregues tu vida al Señor Jesucristo y te rindas a Él por completo. Vengas hoy así cargado y trabajado y entregues tu vida al único que te puede dar una eterna salvación. Él en la cruz del Calvario tomó nuestros pecados. Él en la cruz del Calvario fue el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y los profetas dicen del Señor Jesucristo, dice, de este dan testimonio todos los profetas, que el que creyere en él, le serán perdonados todos sus pecados por su nombre. Es así, mi querido amigo, que no te invitamos a una religión más, no te invitamos a una secta, te invitamos a Cristo, el que pagó por ti en la cruz del Calvario, el que te está haciendo la invitación, venid a mí. No hay excusa para que tú no dejes de venir a Cristo. Hoy entrega tu vida al Señor Jesús y Él tendrá misericordia de ti y hallarás descanso para vuestras almas. El Señor te desea dar un buen descanso, no solamente un descanso físico, no solamente un sueño tranquilo en las noches, sino un descanso eterno, porque ya no te vas al infierno, sino que estarás en el cielo y tu lugar será en los lugares celestiales juntamente con Cristo Jesús. Es importante de que tú y cualquiera de los que aún no son salvos escuchen con atención, con diligencia, este llamado, esta invitación que te hace el Señor. Venid a mí. Que el Señor te ayude a tomar esa sabia decisión el día de hoy y que en Él tengas una entrada triunfal al cielo, porque tus pecados has entregado a Cristo y Él te ha dado salvación, el perdón de pecados y la libertad total de la esclavitud del pecado. Que el Señor te ayude y vamos a orar.